Pensamiento Nacional, es autor del último Maldito, Conversaciones con Norberto Galazo, integra además la Cátedra del Pensamiento Nacional en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, es militante popular y está presentando Jauretche, Patriota Inmortal, obviamente hablando respecto de Arturo Jauretche. Ya está en línea Diego, buen día, ¿cómo te va? Roberto Espinosa te saluda, ¿cómo vamos? Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Bien, nos parece muy interesante conocer, indagar, difundir la figura de, sobre todo en estos tiempos libertarios, difundir el pensamiento de alguien como Arturo Jauretche, ¿no? Sí, tal cual, hace poco tiempo, el 25 de mayo, precisamente se cumplieron 50 años del fallecimiento de Arturo Jauretche y su pensamiento sigue más vigente que nunca. ¿Y qué es lo primero que deberíamos resaltar, refrescar acerca del pensamiento de Arturo Jauretche, en estos tiempos sobre todo? Y Jauretche, una de las cuestiones, digamos, base de su pensamiento es que él nos enseñaba a pensar en nacional. Y pensar en nacional no es otra cosa que pensar en función de nuestros propios intereses como pueblo, como país y como nación. Y en estos tiempos donde están ocurriendo las cosas que están ocurriendo, hace varios años, ¿verdad?, toma una relevancia aún mayor. Porque ten en cuenta que en los países como la Argentina, que somos un país semicolonial, la dominación no se da por fuerza, digamos, a nosotros no nos invadió un ejército. Hay distintos mecanismos de dominación, principalmente el económico, por ejemplo a través de la deuda externa, pero todo eso se mantiene y se sostiene a través de una colonización pedagógica, es decir, una cuestión cultural toma muchísima relevancia. Y ahí que pensar en nacional, que es pensar en contraposición a este pensamiento colonizado, es central, ¿no? Y eso, digamos, es la centralidad del pensamiento de don Arturo Jauretche. Y esa centralidad del pensamiento, ¿dónde está posicionado en la actualidad? Si podríamos traspolar a hacer ese ejercicio, Diego. ¿En qué vos te referís a qué espacio político? Claro, trasladando ese pensamiento de concentración por ahí que graficabas, del pensamiento popular, ¿dónde estaríamos posicionados en la actualidad? Y estamos, digamos, tenemos un retroceso bastante importante, ¿no? Porque más allá de que gobierna Milei, más allá de la cuestión del gobierno, hay muchísimas cuestiones que a nivel cultural hay un retroceso enorme, como por ejemplo que se pueda decir que la justicia social es una aberración y no pasa absolutamente nada, digamos. Una cosa es la cuestión partidaria y otra cosa es decir semejante cosa y que no haga tanto ruido. Claro, pero a ese punto quería llevar, Diego, porque no solamente que no pasa nada, sino que mucha gente se enarbola detrás de ese mensaje sin comprender del todo, o aún peor, si lo comprende, es como ya que no importara defender las banderas de la justicia social. ¿Cómo se llega a este punto? Y ahí, mirá, para mí, por varias cuestiones, ¿no? En principio, a ver, yo no creo, realmente estoy convencido, ¿no?, que no creo que el pueblo argentino esté en contra de la justicia social. Pasa que muchas veces pasa que hay ciertos espacios políticos o ciertos dirigentes, no sé si son espacios políticos, que pregonan la justicia social, pero en la práctica hacen todo lo contrario. Eso a lo largo del tiempo implica que cuando alguien escucha justicia social, dice, si esto es justicia social, yo no tengo nada que ver. Pero en el fondo no creo que estén en contra de la concepción de justicia social, al contrario. Eso sí, no sé si te respondí lo que me preguntaste. No, pero, sí, claro. Pero no, para mí no de ninguna manera el pueblo está en contra de la justicia social. Pasa que, insisto, hay muchas veces que ciertos dirigentes pregonan esa justicia social y en realidad hacen todo lo contrario. Entonces llegamos a esta construcción que hacen estos tipos, ¿no?, estos muchachos que nos gobiernan y que dicen cualquier barbaridad y pasa libremente. Y eso tiene que ver con la colonización pedagógica, con esta colonización cultural, ¿no? Uh-huh. Que hay mucha mentira durante mucho tiempo y no solamente desde la política, sino de toda la superestructura cultural. Y entonces es difícil, por eso es tan necesario plantear esto que nos planteaba Arturo Jauretche de pensar en nacional. Que no es otra cosa que pensar de nuestros propios intereses, ¿no? Uh-huh. Diego, ¿y cómo se llega a que una porción importante de la sociedad vote a alguien como Javier Milei, que dice abiertamente, no solamente ahora, sino que lo dijo durante la campaña, que la justicia social es una aberración?
y que además hizo campaña con una motosierra. Hubo ahí tal vez, podría entender que esa justicia social no se terminó de aplicar y mucha gente que no recibía esa justicia social le importó demasiado poco si eso se seguía aplicando o no. Sí, lo que pasa, sí, de acuerdo con vos. El tema es que el peronismo, ¿no? O el campo nacional, para no limitarme solo al peronismo, sino a todo el campo nacional, hay algo que en los últimos años desgraciadamente no ocurrió, que es en ese campo nacional la centralidad es el pueblo, no los dirigentes o intereses sectarios, sino el pueblo. Y muchas veces pasa que los dirigentes, permíteme decir esto, entre comillas, bajan al barrio a decirle a las compañeras y los compañeros lo que hay que hacer, en vez de escuchar a las compañeras y compañeras del barrio. Hay que escuchar al pueblo, no decirle lo que tiene que hacer. Si eso vos lo pasa mucho tiempo en ese sentido, el pueblo no tiene nada que ver con eso. Digo, hay que volver al pueblo como centralidad, y esto no es, digamos, una opinión personal, digamos, lo dice Perón, pero decía Perón ya, Frey puntualmente lo dejó escrito en el modelo argentino para el proyecto nacional, no su último libro. El pueblo como centralidad de todo. Y yo creo que hubo como un cansancio en ese sentido, porque insisto, no creo que el pueblo argentino votó a Milei para hacerlo así. Fue más como un quiebre de lo que venía ocurriendo. Pero quería consultarte acerca de esto que estás marcando, que me parece muy interesante. Estamos hablando con Diego Eloy Ramírez, que es un periodista, comunicador, divulgador del pensamiento popular, es docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y presenta un libro que tiene que ver con Arturo Jauretche, siempre una figura destacada, Arturo Jauretche, ¿no? Jauretche, patriota inmortal. Y precisamente, Diego, en base a lo que estás marcando, que me parece muy relevante, que los sectores populares tienen que escuchar la dirigencia que representan a los sectores populares, tienen que escuchar el mensaje popular y en este campo de autocrítica que se debería hacer, estás marcando que a lo mejor no se escuchó ese mensaje o pedido o clamor popular muchas veces porque a lo mejor la dirigencia tal vez estaba dentro de su propia burbuja, o tal vez se creía más importante que esos sectores populares, ¿pensás? Sí, pero aparte el peronismo totalmente no es, digamos, una élite intelectual que forma una manera de hacer política y luego eso se lleva a la práctica. No, es todo lo contrario. Digamos, son los principios y los valores del propio pueblo y eso se transforma en política concreta, digamos. Y acá en los últimos años viene pasando al revés, ¿no? Como que hay un grupo que se creen iluminados con la verdad absoluta y fue alejándose cada vez más del pueblo argentino. Diego, cuando hablas de ese grupo que se cree iluminado, para definirlo en nombres propios, ¿estás hablando del kirchnerismo, la Cámpora, Cristina Fernández o a otro sector? En realidad yo no me refiero a sectores específicos, hablo de la política en general, porque acá todos tienen su grado de responsabilidad, no quiero sacarle a una persona específica, porque esto tampoco es una cuestión de dirigentes aislados. No es una cuestión de echar culpa, sino de tratar de analizar el proceso. Yo creo que ahí generalizo, por supuesto siempre hay excepciones, pero desgraciadamente la generalidad implicó que la propia clase política se fue alejando cada vez más de las bases. Y fíjate que tan así es que la propia clase política, digo la palabra clase a propósito, porque la propia clase política, cuando vos escuchás a los dirigentes, hablan de clase política, como si fuera una clase aparte. Y yo creo que hasta en lo discursivo se llevó a eso. Y en ese aspecto, cuando se habla de un desprecio tal vez de mucha parte de la sociedad hacia la dirigencia política, hacia la casta política, como hizo campaña Javier Milei, ¿cómo se la contrarresta? ¿Cómo se hace para generar por ahí microcuerpos para tratar de responder, refutar y revalorizar a la dirigencia política? ¿Haciendo más política, más y mejor política podría ser? Sí, tal cual. Igual ahí yo, permitime ahí discrepar en una cosita, yo creo que ahí no hay que centrarse en la dirigencia, sino en las bases. Hay que volver a las bases, digamos, a la militancia, no me gusta decir de abajo, ¿no? Sino la militancia. Y ahí van a salir los dirigentes que representen a esas bases. Volver al pueblo como centralidad, digamos, en ese sentido, y organización. Lo cual sé que no es sencillo, no es una cuestión retórica nomás, pero es complicado, pero la única solución es
esta, la participación y organización política de las bases. No tenemos que esperar un dirigente o una dirigente que venga y nos salve, porque aparte eso no va a cumplir, la historia lo demuestra. Hay que volver a las bases del pueblo como centralidad y organizarla. Lo último, y agradeciendo a usted el contacto, Diego, ¿de qué va esto de Jauretche, patriota inmortal? Claro, en realidad ya ahí te quería decir, el libro es el de Galasso, digamos, el último maldito, conversaciones con Norberto Galasso, que es el discípulo de Arturo Jauretche. Claro. ¿No? Y en este 25 de mayo, que se cumplieron 50 años, recordamos también a don Arturo Jauretche. Pero el libro es el libro sobre Norberto Galasso, historiador, revisionista, ensayista y militante político, que tal vez sea uno de los historiadores más importantes de la historia argentina. Vive aún, ¿no? Tiene casi 90 años. Y también, bueno, en el libro está muy presente Arturo Jauretche, ya que, como decía Galasso, es el discípulo de él, ¿no? Claro, el nombre es muy emblemático además, ¿no? El último maldito. Exactamente, porque el maldito, de hecho maldito es un término que acuñaba Arturo Jauretche para referirse a aquellos hombres y mujeres que fueron silenciados por la historia oficial, para que su experiencia de vida y sus obras no lleguen al conocimiento de la mayoría popular. Y yo a Norberto Galasso lo encuadro en la categoría de maldito, porque los libros de Norberto durante la última dictadura cívico-militar fueron censurados, y en democracia, si bien no hubo censura, hubo un ocultamiento indirecto. Por eso yo ahí juego un poco con el nombre, que Norberto es el último maldito, porque de manera literal es el último gran pensador nacional, y también juego un poco con que una cuestión de que sea el último maldito, ¿no? Que de acá en adelante nos gustan más hombres y mujeres que sean silenciados por la historia. Lo último ahora sí, Diego, y tiene que ver acerca del periodismo, alguna reflexión respecto, porque estamos a pocos días de otra vez celebrar, festejar, recordar el Día del Periodista, y se puede hablar acerca de una profesión bastante, especialmente por lo que se observa en el orden nacional, en donde hay un cierto periodismo muy afín a los sectores libertarios que son funcionales al presidente Javier Milei. Y también quería aprovechar una mirada tuya, una reflexión tuya respecto del rol del periodismo, del real periodismo, que muchas veces también queda, como decía, bastardeado por ciertos sectores ideológicos en donde por ahí se prioriza a esos sectores ideológicos en detrimento de la información, por ejemplo. Pero eso es una mirada mía. ¿Cuál es tu reflexión, tu mirada acerca de lo que es el periodismo hoy en la actualidad en este contexto? Bueno, yo estoy de acuerdo con vos en lo que decís, que se utiliza eso, y también no sumar a que yo no veo mal que tengan una mirada ideológica, porque eso, digamos, es imposible que no la tengan. El tema, como ahí concuerdo con vos, es cuando se privilegia eso sobre la realidad concreta. Si bien siempre hay una interpretación subjetiva de la realidad, eso es así, y está bien que sea así, otra cosa es cuando se omiten hechos, o se omite información, o se miente, cosa que es peor, por intereses externos. Entonces ahí yo concuerdo con vos, ¿no? El periodismo está, al menos en los grandes medios, ¿no? Porque tampoco quiero generalizar, muchísimos colegas, por supuesto, claro, que hacen un trabajo impresionante. Y ahí yo me recuerdo siempre de la frase que lo que decía Ryszard Kapuscinski, ¿no? El periodista polaco, que para ser periodista hay que ser buena persona, porque solo siendo buena persona se puede comprender a las otras personas, su realidad, cómo viven, y luego transmitir eso. Y ahí permitirme decir que lo que uno ve, al menos en los medios hegemónicos, es que falta mucho. Bien, Diego, nos quedamos con esa reflexión final y la compartimos. Abrazo grande y será hasta la próxima. Muchas gracias, saludos a todos los presentes. Abrazo. Abrazo grande, Diego. Había pasado Diego Eloy Ramírez, como decíamos, periodista, divulgador del pensamiento popular,